proyecto de tango chileno se comienza a gestar el año 2021 en situación de pandemia, ¿no? Entonces en ese año nos conocemos y empezamos a trabajar de manera online, de manera virtual, en torno a la idea del tango chileno. Y nos preguntamos qué pasaba con el tango que fue escrito en Chile. Fundamentalmente nos abocamos al comienzo de siglo porque teníamos antecedentes de que había tango que había sido escrito en Chile y que era música que a la época había sido olvidada, había quedado en las partituras. Entonces, cuando nos planteamos la idea de comenzar a trabajar en esto, nos preguntamos también cómo hacer para que volviera al presente esta música, ¿no? Y fue así como empezamos como a gestar este proyecto y llegamos a la idea de los resultados finales y que tiene que ver con el disco que finalmente grabamos y también con una plataforma web que lo que pretende es acunar todos los resultados del proyecto. Bueno, el objetivo de este proyecto tiene por finalidad rescatar tangos editados en partituras a principios del siglo XX. Estos tangos de los que estamos hablando son tangos compuestos por compositores o compositoras chilenas, y algunos de ellos son extranjeros que se quedaron en Chile trabajando también. Lo interesante de estas partituras es que fueron editadas y publicadas tanto en Valparaíso como en Santiago, por las casas de música que estaban en ese tiempo instaladas. Y este repertorio de tangos responde un poco a la lógica de las músicas que se editaban y se difundían en la época. Dentro de las partituras hay personajes conocidos como Osmán Pérez Freire, pero también hay compositoras y compositores que nadie los conoce, y lo interesante de este proyecto es que rescata este concepto de patrimonio del que se habla cuando se habla de tango, por ejemplo, sobre todo en Valparaíso. Lo que hace es ponerle nombre a ese patrimonio. Por muy inmaterial que se plantee, ese patrimonio está plasmado en sujetos concretos, y en este caso son las compositoras y compositores de los cuales nosotros nos estamos haciendo cargo hoy día. O sea, no hay registro de eso, entonces creo que es un material invaluable. O sea, poder escuchar lo que muchas mujeres en esos tiempos escribían a espaldas de muchos. Creo que es bonito tener como ese imaginario, meterse a la cabeza de ellas un poco y estar pensando que están mirando esto ahora y orquestado en una versión tal vez que ni siquiera ellas imaginaron. Creo que deben estar como orgullosas, y creo que es algo que se debe hacer no solamente desde el tango, sino desde muchas otras composiciones. Por lo general, el 99,9% del repertorio que hacemos en las orquestas típicas de tango son de compositores argentinos, por supuesto, ¿no? Y saber que existe un repertorio de compositores chilenos es absolutamente extraordinario. Así que también es un tremendo trabajo de quienes lo recopilaron, hicieron ese trabajo de hormiga, buscando uno que otro tango por acá, hasta lograr hacer un repertorio de conciertos. Es importante empezar a descubrir nuestras raíces en todo aspecto, entender de que la música se hace acá y tiene una importancia fundamental poder reconocernos ahí, en ese lugar, más que ya como la mirada hacia afuera, que siempre es válida, es importante, pero el rescate de compositoras es como maravilloso. Nosotros intentamos, lógicamente, incorporar un amplio abanico de arreglistas, la inclusión de compositoras que nos parecía muy relevante, y de ahí que se trabaja con distintos criterios, ¿no? Músicas que sean muy rápidas de arreglar con respecto al formato de la danza, pero también piezas que eran importantes a modo de testimonio. De forma trascendental es poder generar una comunicación, ¿no? Un puente entre este patrimonio, ¿cierto?, que pertenece al siglo pasado, y la comunicación que podría tener con los nuevos arreglistas, con estas nuevas miradas. En ese sentido, si bien una de las premisas importantes es que pudiera ser bailable, ¿cierto?, por los milongueros más tradicionales, la idea es siempre poder jugar con un límite donde la libertad creativa del arreglista pudiera también desafiar al bailarín, no que fuera lo que ellos están más acostumbrados a una marca súper fuerte, como podría ser, por ejemplo, la música de D'Arienzo, sino que también poder agregar elementos
que cada compositor utiliza en su propio trabajo, y así, claro, esta comunicación, pedirle a un lado y otro, ¿no?, que vayan uniendo estos criterios. Se habla mucho de que la época de oro del tango fue la década del 40, que también fue la época quizá de gran apogeo de las grandes orquestas, y me parece que gran cantidad de los elementos del tango se desarrollaron en ese momento, o llegaron a su máxima expresión en ese momento. Entonces, a veces cuando escucho tangos anteriores a eso, siento que hay cosas que no incluyen todos los elementos que después aparecieron y que terminaban por definir el género. No sé, un montón de cosas. Entonces también estos tangos en su versión de piano, al ser muchas veces anteriores a esa década de oro, y que más encima llegaban a Chile, no sé con cuánto tiempo de diferencia habrá sido ese viaje de la música de Buenos Aires acá, carecían muchas veces de esos elementos. Yo además tuve que tocar las piezas originales para piano, solo. Fue entretenido haber podido tocar las partituras antes. Fui el único que quizá tuvo esa oportunidad de haberse acercado desde el toque a las partituras originales. Entonces fue muy bacán después cuando vi los arreglos finales que hicieron el equipo de arregladores, que sí incluyeron todos esos elementos, y sí sonaban como esta textura de gran orquesta típica, ¿cierto? Maravilloso, es una experiencia única. Y ojalá que salgan más proyectos para que se pueda ver una orquesta como fija en algún boliche o lo que sea, y que se cree una escuela también que es tan nuestro como de los argentinos, el tango, creo. Y aparte de ser tango chileno del principio del siglo, sino que los arreglos también son de las mismas personas que hacen tango acá en Chile. Los bandoneonistas, los contrabajistas, la misma gente que lleva hace 20 años estudiando esto, conservándolo, y se dio la oportunidad de que ellos hicieran los arreglos de estas canciones de los mismos chilenos, y creo que es un rescate, y casi todos estamos tocando también en la misma orquesta, así que estamos como estrenando los bebés de los compañeros, y eso es muy bonito. El formato elegido, que es la orquesta típica, era lógicamente para nosotros la alternativa que teníamos que utilizar. Nos parecía que era muy relevante, tanto por la calidad que podía tener esta grabación, ¿no?, como propuesta, así como visitar este formato que lógicamente desapareció hace mucho tiempo. Por lo tanto, en la elección, que es un segmento de cuerdas frotadas, de 3 violines, una viola, violonchelo, el contrabajo que actúa junto con el piano como el sustento, ¿cierto?, armónico de todo esto, y una fila de 4 bandoneones, que para cualquier compositor y arreglista es un sueño de tener. Fue un proceso que también fue relativamente fácil en el sentido de que muchos de los músicos que utilizamos para ello, la gran mayoría, son músicos que ya llevan mucho tiempo o que tienen un acercamiento al tango. No obstante, también hay que entender de que el proceso que cada uno ha tenido por no trabajar en formato de orquesta típica era algo que dificultaba. Necesitábamos aunar lenguajes. El lenguaje del tango requiere de ciertas formas de tocar, ciertos recursos interpretativos que había que unificar. Y eso es mucho más notorio también en el caso de los bandoneones, que es un instrumento que por lo menos en Chile la formación es evidentemente autodidacta. No hay otra forma de acercarse a ello, por lo tanto la forma de tocar de cada uno es muy distinta, porque tiene mucho que ver con la corporalidad de cada uno, con los recursos, con el estilo de tango que cada uno está acostumbrado. Para que la orquesta, a pesar de tener distintos arreglistas con distintos criterios, esta pudiera tener un sonido relativamente identificable en función del proceso, que fue muy corto, mucho más corto de lo que quisiéramos, lógicamente, pero que yo siento de que cuando puedan escuchar van a poder entender que hay una orquesta que dialoga desde un lenguaje común. Si bien el tango es complejo de definir en términos estéticos, porque hay mucha variedad en ese aspecto en el tango, es interesante este aprendizaje colectivo, porque nos permite también buscar respuestas a cosas que en el tango están presentes y que tenemos que llevarlo al sonido. Y eso siempre es una búsqueda interesante de recorrer igual. Bueno, el proyecto lo encuentro fabuloso. Yo pienso que Valparaíso, el puerto, el tango y estos jóvenes músicos
es lo mejor que ha pasado. Es un enlace muy, muy bueno y espero que siga habiendo más proyectos para mostrar la creación chilena. Me llamó la atención en un concierto que tuvimos que llevaron a adultos mayores, que fue en el Teatro Municipal, que después hablaron los adultos mayores. Y ellos decían que estaban demasiado emocionados de escuchar esta música que era muy normal para ellos escuchar en su juventud, en vivo, que era normal tener más orquesta antes sonando en todos lados y que les gustaba mucho. Además, a todos les llamaba mucho la atención de que fuéramos tan jóvenes, no tan jóvenes, pero que fuéramos jóvenes los que estuviéramos haciendo esta música, ejecutándola. Entonces, eso creo que también es valorable y es interesante porque el tango en el fondo está dentro de nosotros, aunque quizás no hayamos nacido en el tango o en familias de tango, qué sé yo, en una cultura. Está en nuestro oído y lo podemos sacar afuera de manera bastante fidedigna, creo yo. Eso también ayuda a que las partituras están súper bien escritas. Es una música totalmente distinta a lo que nos mostraron la orquesta hoy día. Han hecho arreglos extraordinarios, ellos todos, y más sorprendente aún cuando son jóvenes. Que no sé el promedio de edad que ellos tienen, pero los encontré muy jóvenes, con el talento que tienen y además del talento, la musicalidad. La encontré, pero espectacular, por decirlo menos. Ellos son súper buenos, son muy buenos músicos. Y aparte de ser muy buenos músicos, lo que me gusta de ellos también es que ellos hacen temas inéditos, crean, entonces, y eso es súper atractivo igual. Y creo que es súper importante que se rescate el trabajo de autores nacionales, lo encuentro súper entretenido y obviamente lo encuentro bueno en el sentido de que la gente joven ahora, los que estamos ahora, tengamos la oportunidad de conocer composiciones que fueron hechas hace tantos años. La verdad que nos vamos bastante contentos, bastante alegres con respecto a esta presentación que pudieron disfrutar las personas mayores de acá de la comuna de Quilpué. Vinimos con un grupo de 30 personas en donde de alguna otra forma estamos promoviendo, ¿cierto?, y garantizando los derechos al acceso a la cultura, al esparcimiento. Así que la verdad que bastante contentos por la iniciativa y felicitarlos obviamente por este encuentro. Me gustó mucho la idea, la iniciativa de rescatar tangos antiguos chilenos, porque uno tiene como más conocimiento de los tangos argentinos. Mi mamá participa en una agrupación de tango en los Andes, entonces es bonito poder vivir la experiencia de escuchar tango en vivo. Los arreglos estaban súper interesantes, bonito ver todos los músicos que estaban. Fue una linda experiencia. Yo siento que tanto en el proceso de los arreglos como en la ejecución de las músicas, uno puede escuchar esa pasión, ese vigor, esa energía que le ponen y que tiene que ver con eso, ¿no? Con realmente querer lo que uno hace. Eso. Que refleja la natura. Yo le canto a los seres de la tierra, al amor, al cariño más profundo. Y eres tú el estuche en que